Hola, bienvenido a este video de apoyo del curso presencial de matemáticas. En esta serie de materiales digitales vamos a reforzar los temas que trabajamos en clase para que puedas repasarlo a tu ritmo y las veces que sea necesario, ¿vale? En este primer video hablaremos sobre los números reales, una base fundamental en las matemáticas. Veremos qué tipo de números forman ese conjunto, cómo se relacionan entre sí y por qué son tan importantes en la vida cotidiana y en los siguientes temas que iremos viendo en el curso. Recuerda que este material está diseñado para complementar lo que ya viste con tu profesor, así que si hay algo que no queda claro, aquí lo puedes repasar paso a paso y las veces que sea necesario. Toma tu cuaderno para anotar y vamos a aprender juntos el siguiente tema. Muy bien, como vimos en el título del video, vamos a explicar el tema de los números reales y así como su clasificación. En ese diagrama tenemos la estructura de cómo se organizan el conjunto de números. Empieza por un conglomerado de números llamados los complejos y de ahí se van a subdividir en dos áreas que son los reales y los imaginarios. Aunque pareciera ser que los reales tienen todavía una subdivisión bastante grande, los imaginarios también son un conjunto, un mundo de números. Sin embargo, como no es nuestro campo de estudio, por eso no los desglosamos tanto. Pero hay un conjunto de operaciones, de temas bastante grande en relación a los números imaginarios. En los reales todavía los vamos a subdividir en los racionales y los irracionales. Oye, pero ¿cuáles son la diferencia entre los racionales y los irracionales? Bueno, ahorita los vamos a ir desglosando en un momentito más. En los racionales todavía se subdividen en los enteros y los naturales. Vamos a ir a desglosarlos poco a poco. Por ejemplo, tenemos el primero que son los números reales que se representan gráficamente con este número, con esta letra, ¿sí? Que son una R como con dos elementos así, como dos palitos, ¿vale? Son todos aquellos números que pueden ser representados en una recta numérica, muy importante, pueden ser representados en una recta numérica, ¿sí? Desde los que vienen desde el menos infinito hasta el infinito positivo, ¿de acuerdo? Cabe mencionar que sí hay números que todavía, que son más complejos, sí, o que son números imaginarios que no pueden ser representados en una recta numérica, como por ejemplo la raíz de un número negativo, ¿de acuerdo? Son ejemplos de elementos que no podemos todavía representar en una recta numérica. ¿Sí? Tenemos los números racionales, ¿sí? Representados con una letra Q de este modo, ¿sí? La letra Q se les conoce como fracciones comunes, en donde nos estructuran que P entre Q, donde P y Q pertenecen a los números enteros y Q es diferente de cero. ¿Sí? Esa es la condición para representar a los números racionales, ¿sí? Z menciona que son los números enteros, de hecho más adelante lo vamos a mencionar, los números enteros, ¿sí? No puede haber número fraccionario, es decir, no podemos tener 2 tercios dividido entre 1,5, ¿no? No es lo más funcional, ¿de acuerdo? Aquí estructuramos P entre Q y nos menciona también la representación, bueno, la definición que Q tiene que ser forzosamente diferente de cero, ya que no podríamos tener una constante dividido entre cero, ¿de acuerdo? Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, 4 quintos, menos 3 medios, ¿no? 7 quintos son algunos de los ejemplos que son relacionados a los números racionales. Después de ello tenemos el tema de los números irracionales, que son todos aquellos en donde su parte decimal está formada por una serie infinita de dígitos, no se termina, ¿sí? La serie de números decimales puede seguir y seguir y seguir, nada más que una característica que los representa a los irracionales es que no existe periodicidad. No es como, por ejemplo, un decir, 10 entre 3 que nosotros podríamos decir que es 3,333, y ese 3 se vuelve periódico, es decir, es el mismo y se repite de manera infinita. Aquí no. Uno de los elementos o los números que caen en este conjunto o esta clasificación de números irracionales sería el número de pi. Pi es un número que es irracional, no tiene una parte periódica. De hecho, han hecho estudios, incluso hay personas que se dedican a seguir sacando números fraccionarios de pi y aún no se ha terminado ni de encontrar una periodicidad y tampoco se ha encontrado un final del número de pi. ¿De acuerdo? Vamos a avanzarle. Tenemos los números enteros, como ya lo mencionábamos, ahorita los habíamos mencionado, son representados con la letra Z y este conjunto está formado por los negativos, positivos y el cero. Obviamente carecen de esa parte fraccionaria, de esa parte de punto decimal, ¿de acuerdo?
Los números naturales son aquellos que utilizamos para contar. Claramente nosotros utilizamos los enteros positivos, ¿no? Decimos una persona, dos, tres, cuatro, 20, 30, 70 personas, ¿de acuerdo? No contamos en fraccionarios, no contamos como 1.1 persona, 2.1, 2.3, no lo contamos así, ¿sí? Es justamente los enteros positivos, ¿de acuerdo? Los números primos y los números compuestos es un tema que vamos a desarrollar en un momento, ¿sí? El cual vamos a utilizar esta hoja donde vamos a explicar, ¿sí? Tenemos el conjunto de números primos, ¿de acuerdo? El conjunto de números primos los podemos ver desde dos enfoques, desde un punto del cociente y un punto desde el producto. Desde el producto los podemos asociar como que no hay, ¿sí? No hay dos números diferentes entre sí o multiplicados entre sí, ¿sí? Que nos den ese número a excepción de uno y el mismo número. Podría sonar como un trabalenguas, ¿no? O podría sonar que es un párrafo bastante grande para una definición tan corta, pero eso lo vamos a ir desglosando un poquito, ¿sí? No hay dos números que multiplicados entre sí nos den ese número, a excepción de ese mismo número y el uno. Por ejemplo, vamos a caer en ejemplos. Les voy a hacer ahí una pregunta en casa. Díganme ustedes, dos números que multiplicados entre sí me den dos, que no sean uno por dos ni dos por uno. En efecto, no hay. No hay dos números que multiplicados entre sí me den 2, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que el número 2 es un número primo, ¿de acuerdo? De ahí nos vamos a ir con el 3. ¿El 3 será un número primo o no? Podríamos hacer el mismo ejemplo. Díganme dos números que multiplicados entre sí nos den 3, que no sean uno por 3 ni 3 por uno. En efecto, no hay. Por lo tanto, el 3 también sería un número primo. Y podemos seguirnos haciéndolo de ese mismo modo. Por ejemplo, el 4. Díganme dos números que multiplicados entre sí me den 4 que no sean 4 por una ni una por 4. Aquí sí hay otra serie de números. Por ejemplo, 2 por 2 nos daría el 4. Por lo tanto, no sería un número primo. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. 5 por 1, que no sean 5 por una ni una por 5. En efecto, tampoco lo hay. 6. El 6 podría haber dos números que multiplicados entre sí me den 6. Claro, 2 por 3 o 3 por 2. 3 por 2, 6 o 2 por 3 nos da 6. Entonces 6 no es un número primo. 7. A ver, ahí ustedes vayan analizando. Les vamos a dar tantito tiempo para que ustedes los vayan revisando. ¿Sí? Y en efecto, el 7 es un número primo. No hay dos números que multiplicados entre sí me den 7. 8. A ver, puedes pausar el video y si quieres puedes intentarlo. Ok, una vez que ya lo hayas intentado, si quieres podemos seguir avanzando. El 8 no podría ser un número primo debido a que se puede encontrar en el producto de 2 por 4. ¿Sí? 2 por 4, 8 o 4 por 2 nos da 8. 9 tampoco. 3 por 3 es 9. 10, 5 por 2, ¿sí? 11, el 11 sí porque no lo encontramos de ninguna otra manera. ¿De acuerdo? Y aquí nos podríamos seguir con una serie de números que podríamos seguir obteniendo bajo el mismo argumento, ¿de acuerdo? Claro, tú puedes seguirlos. Es más, puedes pausar también el video para poder seguir intentando con los siguientes números primos, ¿de acuerdo? Ok, vamos a avanzarle un poquito. Entre ellos, sí, podríamos seguir mencionando que tenemos el 13, el 17, el 19, ¿sí? El 20 no lo creo porque sería 5 por 4, el 21 tampoco, 7 por 3, el 22 11 por 2, ¿sí? El 23 sería número primo. Y así nos podríamos seguir con un conjunto de números más, ¿de acuerdo? Este tema de los números primos es muy importante porque lo vamos a utilizar más adelante en temas como, por ejemplo, el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, o incluso más adelante en el tema de factorización, ¿sí? Entonces es muy importante que esto quede muy claro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a irlos poniendo. Expresa los 15 primeros números primos. Entonces vamos a tener, miren, ya nos dieron unos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Aquí dijimos que era 23, ¿sí? 24 no, 25 tampoco, 26 tampoco, 27 tampoco, 28 tampoco y caeríamos hasta el tema de 29. 30 tampoco. 31, ¿sí? Y bueno, ustedes
pueden completar los siguientes cuatro números primos. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir la siguiente definición, que es los números compuestos. Básicamente, podríamos decir que es lo contrario de los números primos. ¿Vale? Los números compuestos, pues podríamos decir básicamente que son todos aquellos que no son primos, pero también podríamos asociarlos con una frase, ¿no? De si hay. Si hay qué, si hay más de un número, ¿sí? Que multiplicado entre sí nos dan ese. Por ejemplo, el 4, ¿no? 2 por 2, 4, ¿no? Podríamos decir que es el 6, 3 por 2 son 6, ¿sí? El 8, 2 por 4, el 9, el 10, el 11 no, el doce se puede encontrar de varias maneras, ¿no? 6 por 2 son 12, 2 por 6, 4 por 3, 3 por 4, ¿sí? Son todo este conjunto de números, ¿de acuerdo? Entonces, esos podrían ser. Aquí vamos a poner que ya nos dieron algunos, 4, 6, 8, 9, 10, 12. Se confunden mucho en cuando mencionamos a los números compuestos, los mencionan como los números pares, ¿no? O uno sí y uno no, ¿no? También, y no siempre es así. Porque también hay unos múltiplos de 5, múltiplos de 3. ¿Sí me explico? 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 y 25. ¿De acuerdo? Solamente si se dan cuenta, estamos brincándonos a los números primos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un diagrama, ¿no? Conocido como el diagrama de Venn, que puede representar este conjunto de números de la siguiente manera. Sí, tenemos el conglomerado de complejos, que son básicamente todas las representaciones alfanuméricas que tenemos, y se dividen en dos grandes subdivisiones, los reales y los imaginarios. Como acabamos de mencionar, aunque pareciera que los números imaginarios tienen una representación o representan una parte más pequeña de ese grupo de complejos, no es tan pequeña como pareciera. Ya habíamos dicho que hay un sinfín de temas dentro de los números imaginarios, pero como no es nuestro campo de estudio, no los profundizaremos tanto, ¿sí? En los reales, ya dijimos, reales, y tenemos los irracionales y los racionales. Dentro de los racionales tenemos los enteros y los naturales. También entran por ahí en los enteros los negativos y el cero. A los enteros positivos también se les denomina naturales, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a irle avanzando. Sí, tenemos algunas propiedades de los números reales. Tenemos la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, el elemento neutro, la existencia del inverso y la distributiva. ¿De acuerdo? Para eso vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a abrir una hoja y vamos a ir representando todos y cada una de las propiedades que tenemos. La conmutativa, así como las demás propiedades, se van a asociar en dos divisiones, en la suma y en la multiplicación, ¿sí? Aquí tenemos que la conmutativa menciona, sí, que conmutativa, ¿sí? Asocia que es lo mismo en la suma tener A más B y es lo mismo a tener B más A, ¿de acuerdo? Y en el producto aquí vamos a poner suma y acá vamos a poner el producto, ¿de acuerdo? En el producto menciona que es lo mismo tener A por B que tener B por el valor de A. Y de hecho hay una leyenda que se establece en el producto para la propiedad conmutativa. En el producto se menciona que el orden de los factores no altera el producto. De hecho, lo conocemos bastante. De hecho, hasta se ocupa como em, digamos que refrán, ¿no? Para obtener algo al final. Dicen que el orden de los productos no altera el producto, ¿de acuerdo? Algunos ejemplos que podríamos tener, tenemos que 3 más 5 pues nos va a dar 8, pero es lo mismo a sumar 5 más 3 y nos va a dar el mismo 8. Teniendo otros ejemplos, podríamos mencionar que nos tenemos el valor de menos 5 más 2 nos va a dar menos 3, sí que tener 2 menos 5 nos va a dar el mismo 3, ¿de acuerdo? Y en el producto también es algo muy parecido, ¿sí? Tener 3 por 5 nos va a dar el 15 y sí que tendríamos lo mismo a 5 por 3 que también nos da un 15, ¿de acuerdo? Eso es lo que menciona la propiedad conmutativa, ¿sí? Otro ejemplo que podremos tener, podremos poner menos 2 por el valor de 9 y nos daría menos 18. Ahí ya entran en la ley de los signos que en un momento más los vamos a repasar, ¿de acuerdo? Y 9 por menos 2 también nos queda el menos 18, ¿de acuerdo? Eso es en la propiedad conmutativa. Tenemos acá la propiedad asociativa, ¿sí?
en la propiedad asociativa, ¿sí? Menciona que si el primer número que le agregamos, si al primer número le agregamos la suma de los dos últimos, se obtiene el mismo resultado que al sumarle los dos primeros y luego adicionarle el último. ¿De acuerdo? Aquí menciona la propiedad, que es lo mismo tener A más B más C que tener el valor de A más B y después sumarle C. ¿De acuerdo? ¿Esto a qué se refiere? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Si tuviéramos el valor de 1 más 2 más 3, ¿sí? A tener el valor de 1 más 2 y al final sumarle el 3. ¿De acuerdo? Aquí se menciona que en este caso da lo mismo si sumamos primero el segundo y el tercero y le sumamos luego el primero, que si tuviéramos que sumar primero el primero y el segundo y después le sumamos el tercero. ¿De acuerdo? Aquí nos daría 1 más el valor de 3 y 2 son 5 para finalizar con un resultado de 6. Del otro lado tendríamos la expresión de 1 más 3. De hecho, aquí voy a poner la separación, ¿sí? 1 más 2 nos da 3, más 3 nos da el 6 también. Como se pueden dar cuenta, tenemos los mismos números, ¿de acuerdo? Y en la propiedad del producto también menciona lo mismo, ¿sí? Menciona que da lo mismo tener A y el producto de B por C que tener el producto de A por B y después multiplicarlo por C, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner el mismo ejemplo, ¿sí? Pondríamos 1 por 2 por 3 y tendríamos que tener lo mismo, ¿sí? Del otro lado que sería 1 por 2 y después lo multiplicamos por 3. Ajá. Y sería 1, hacemos el producto, 2 por 3 es 6, ¿sí? Y 1 por 6 es 6, ¿de acuerdo? Y tendríamos el valor de 6. Del otro lado tendríamos 1 por 2, sería 2, que todavía se va a multiplicar por el 3 y 2 por 3 es 6. Y así comprobamos que obtenemos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Da lo mismo multiplicar primero los dos últimos y después multiplicarlo por el primero, que tendríamos los dos primeros multiplicarlos y después multiplicamos el tercero, ¿de acuerdo? Esa es la propiedad asociativa. Tenemos el elemento neutro, ¿sí? El elemento neutro, ¿sí? Es aquel que no va a modificar en nada a una suma o a un producto, ¿sí? En la suma, el elemento neutro, ¿sí? Es el cero, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sumo cero a alguna adición, ¿sí? No la voy a modificar en nada. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3, me va a dar el valor de 5. Sí, que si yo tuviera 2 más 3 más cero me sigue dando el mismo 5, ¿de acuerdo? Por otro lado, el elemento neutro en el producto, ¿sí? Es el uno, ya que multiplicar o tener un producto e incluirle un uno no nos va a alterar en nada el resultado final. Por ejemplo, 2 por 3 me da 6 que tener 2 por 3 y luego por uno. 2 por 3 es 6 y 6 por 1, 6. Tendríamos el mismo resultado. No van a modificar en nada. Y de hecho, esto nos va a servir más adelante para temas como, por ejemplo, completar el trinomio cuadrado perfecto, donde tenemos que agregarle un elemento neutro a una suma. ¿De acuerdo? Vamos a irnos a la siguiente. La existencia del inverso, ¿sí? El inverso aditivo u opuesto es denotado por el valor de menos a. Y el inverso multiplicativo o recíproco de a, este tiene que ser diferente de cero, es denotado como a la menos uno, o también mencionado o representado como uno entre a, ¿sí? El valor del opuesto, aquí tenemos dos ejemplos, dice el opuesto de menos 3 es 3, puesto que la suma entre menos 3 y más 3 nos da el cero. Y aquí la inversa es de A o el producto entre A y el valor de A a la menos uno nos da uno positivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí se menciona, ¿sí? Cómo es la existencia del valor inverso, la operación inversa. ¿De acuerdo? En la parte del inverso tenemos que obtener dos resultados específicos. Para la suma vamos a obtener cero. Si son inversos y es correcto, la manera de verificarlo es operarlos entre sí. Y al momento de resolverlos entre sí, al obtener un cero en la suma, entonces quiere decir que sí son inversos. Y en el producto tendríamos que obtener uno, ¿de acuerdo? La propiedad distributiva también es una de las más
importantes dentro de ya del álgebra distributiva, porque menciona que en la propiedad distributiva, ¿sí? Podríamos mencionar que tenemos el valor de A que va a multiplicar a B más C y es lo mismo obtener A por B más A por C, ¿sí? Da lo mismo si yo sumo primero el valor de B más C y después lo multiplico con a que si yo tengo el valor de A, lo multiplico por B y luego sumo el producto del valor de A por el valor de C. ¿Cómo lo vamos a representar? Muy bien, tenemos 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mencionar que yo puedo resolver primero la expresión, ¿sí? De la suma dentro del signo de agrupación y nos quedaría 3 más 4, nos dan el valor de 7 y 7 por 2 son 14. Que si yo hiciera lo siguiente, ¿sí? Tendríamos 2 por el valor de 3 más 4 y yo resolviera 2 por 3 es 6 más 4 o 2 por 4 nos da 8. 6 y 8 nos dan el mismo 14. Y entonces se puede mencionar que tenemos la propiedad distributiva, que es una igualdad entre que se sumen primero y después lo multiplicamos, a que si yo multiplico primero y después sumo. ¿De acuerdo? Recuerden que estos elementos vamos a ir agregando unos ejercicios en el link de descripción. Van a poder checar algunos ejercicios o incluso poder ir resolviendo algunos ejercicios de su cuaderno de tareas, así como algunos ejercicios de su guía. ¿De acuerdo? Bien.